Y es sumamente importante que tú conozcas eso. El cristianismo no se inició ni con Yeshua ni por Yeshua, ni con los apóstoles ni por los apóstoles judíos. ¿Me sigue? El cristianismo es el resultado histórico de la separación de los creyentes de origen gentil de su raíz hebrea después de la edad apostólica. No durante la edad apostólica. En otras palabras, no había cristianismo en los días de Yeshua. No había cristianismo en los días de Yeshua. No había cristianismo en los días apostólicos. No había cristianismo en los primeros 10, 15 años que el movimiento judío de Yeshua se mantuvo dentro de las fronteras geográficas y teológicas de Israel. Entonces, si no había cristianismo, ¿qué es lo que había? Daniela. Si no había cristianismo, ¿qué es lo que había? Le voy a decir lo que había. Así como había la secta judía de los fariseos, así como había la secta judía de los celotes, así como había la secta judía de los saduceos, así como había la secta judía de los sicarios, así como había la secta judía de los esenios, con Yeshua se formó la secta judía de los Netzarín. Eso es lo que había. Es decir, judíos que seguían las enseñanzas judías de un maestro judío llamado Yeshua min Nazaret, o Yeshua de Nazaret, y de ahí Netzarim. ¿Cuántos están conmigo hasta acá? Eso es lo que había. Y esta secta judía funcionaba alrededor de la figura y enseñanzas de Yeshua. Eso no es cristianismo. De hecho, cristianismo no es ni siquiera una palabra que viene del judaísmo. No existe esa palabra en el judaísmo. Eso no es cristianismo. Eso es judaísmo enseñado por Yeshua, según Yeshua. ¿Estás conmigo hasta acá? Tenemos que echar abajo ese paradigma histórico de que Yeshua creó el cristianismo. Cuando esta secta, muy importante, cuando esta secta judía de los Netzarín, 10, 15 años después de Yeshua, 10, 15 años después de Yeshua, aceptan en sus filas a creyentes de origen no judío, como está documentado en Memorias Apostólicas, capítulo 15, en un punto determinado, la avalancha de gentiles fue tan grande que superó con creces la presencia judía dentro del movimiento. Y cuando esa presencia, mire lo que pasa, mire las ironías de la historia. Cuando esa presencia gentil supera en número a los miembros judíos, se separa de su matriz hebrea, de su entendimiento filosófico, de sus conceptos filosóficos, de su mentalidad helenista, comienzan a interpretar la enseñanza de Yeshua con un entendimiento completamente diferente al que había en el judaísmo de Yeshua. Y entonces, ¿qué pasó? Ese mismo grupo que fue recibido como miembro comienza ahora a enseñarle a los judíos sobre Yeshua. Y a decirle a los judíos que su entendimiento de Yeshua está equivocado. Y a los judíos que se mantuvieron creyendo lo que Yeshua enseñó y lo que los apóstoles enseñaron, los declararon herejes. Y comienzan a perseguir a los judíos. Y se convierte este movimiento
que tuvo el judaísmo. ¿Cuánto está conmigo hasta aquí? Esa es la realidad de la historia. Sin embargo, los judíos creyentes en Yeshua, continuaron existiendo siempre a través de la diáspora por siglos, como está documentado históricamente. No obstante, el protocristianismo rechazó sus enseñanzas y los declaró herejes. A los judíos creyentes de Yeshua los declaró herejes. Imagínate, hermano, llegaste de soldado y ahora quieres ser capitán. Los declara herejes. ¿Y sabes por qué los declara herejes? Por 3 razones. Le voy a explicar aquí las 3 razones. Primero, porque los judíos nazaritas no creían que María era la madre de Dios. Ellos no aceptaban, no creían. ¿Me está siguiendo? Pero como el protocristianismo estaba enseñando ya otra cosa, no podían aceptar esa enseñanza entre ellos. O sea, declaran a los judíos, seguidores de Jesús, herejes. Mira. ¿Y por qué otra cosa más los consideraban herejes? Porque los judíos nazaritas nunca creyeron que Yeshua fuera Dios todopoderoso en forma humana. Los judíos nazaritas no eran trinitarios. Y tercero, los judíos nazaritas nunca creyeron que con la aparición de Yeshua como Mashiach, la ley fue quitada y reemplazada. ¿Okay? Todo lo contrario. Ellos creyeron que la Torah fue elevada aún más por las enseñanzas de Yeshua, quien dijo, ni les pase por la mente la idea que yo he venido a abrogar la Torah a los profetas. Yo no he venido a abrogar la Torah, he venido a cumplir la Torah. ¿Están conmigo hasta ahí? Por lo tanto, para el cristianismo,